por ahí? Alguns já, doutor. Ué, professor, tem empezar? 13 com o senhor. É o que tem. Vamos a empezar entonces. Vamos? Horário é horário. Voy a compartir el slide y voy a quitar el video para que esté más definido, ¿está bien? No sé si están observando ahí el slide. Bien. Agora sim, agora tá certo. Não, doutor, não apareceu nada ainda. Tá tudo. Agora sim, agora sim. Bien. Porque la conexión ahora está ruin, es mejor quitar el video y dejar solo el slide y el audio, ¿está bien? Bien. Déjeme decirle que este tema es un poco tedioso y la verdad es muy complicado, tanto así que lo dejé como último tema del sistema cardiovascular, precisamente para que no sufran mucho. Bien. Y coloqué sobre todo las partes más importantes que deben saber. Y este tema, a pesar que está en su libro, que es el POR, también está en el libro de pediatría, en el Nelson, también lo pueden pasar, los que desean revisarlo también se encuentra en ese libro. Bien, entonces de cardiopatías congénitas, ¿a qué se refiere cuando hablamos de cardiopatías congénitas? Tienen que saber que el corazón tiene varias partes, ¿verdad? Desde el punto de vista anatómico, tiene aurículas, tiene ventrículos y tiene el origen de las dos principales arterias. ¿Bien? Ahora bien, cuando hablamos de anomalías congénitas o de malformaciones congénitas, se refieren a que esa estructura normal del corazón no existe. O sea, son anomalías de ese corazón que incluye tanto de los vasos sanguíneos o como de las aurículas y de los ventrículos. Bien, a eso se refiere. De eso vamos a hablar prácticamente hoy. Bien, y hay una clasificación que intenté englobarla para que sea un poco más comprensible y la tengan a mano. Y esas cardiopatías congénitas tienen una clasificación que son acianóticas y cianóticas. Cianosis, recuerden que significa la coloración azul, azulácea en la periferia debido a hipoxia cerebral. Digo, a hipoxia periférica, hipoxia. Disminución de las concentraciones de oxígeno en sangre, ¿está bien? O sea, que las cardiopatías congénitas se van a presentar con cianosis o sin cianosis, ¿bien? Las acianóticas representan el 55% de las cardiopatías congénitas y las cianóticas representan el 38%. ¿Bien? Entonces, ahora, las cardiopatías acianóticas, que son en su mayoría, pueden tener un flujo de sangre normal en los pulmones, pueden tener un flujo pulmonar disminuido o pueden tener un flujo pulmonar aumentado, bien, si son cianóticos. Ahora, si es un flujo pulmonar normal, ahí está la famosa estenosis aórtica, está la coartación de la aorta, que son las dos principales, ¿sí? Y si es con flujo pulmonar disminuido, ahí tenemos la estenosis pulmonar, ¿sí? Ahora, si tenemos un flujo pulmonar aumentado, puede ser una comunicación interventricular, eso significa CIV, puede tener una persistencia del conducto arterioso, pudiera tener un defecto en la aceptación o en la división auriculoventricular, la comunicación interauricular, la ventana aortopulmonar y el drenaje anómalo parcial de las venas pulmonares. Fíjense que esas son las malformaciones congénitas cianóticas que pueden ser con flujo pulmonar normal, disminuido o con flujo pulmonar aumentado. Bien, fíjense que lo intenté englobar todo para que lo tengan bien organizado. ¿Bien? Fíjense que los dividí, se organizó según la clasificación
para que no se pierda. Bien, ahora, las cianóticas, que representan ese 38%, pueden ser con flujo pulmonar disminuido y el corazón con un tamaño normal, puede ser una cianótica con flujo pulmonar aumentado y con cardiomegalia, o puede tener ser cianótica con un flujo pulmonar disminuido y cardiomegalia. ¿Bien? O sea, esos son los tres grandes grupos. Si usted se da cuenta, se repite, o sea, puede tener tanto las cardiopatías cianóticas o no cianóticas, pueden tener el flujo pulmonar normal o puede tener el flujo pulmonar aumentado o disminuido, ¿verdad? Aquí según el tamaño del corazón con o sin cardiomegalia. ¿Sí? Ahora, en el flujo, aquellas cardiopatías que tienen el flujo pulmonar disminuido y el corazón de tamaño normal, ahí entra la famosa tetralogía de Fallot. ¿Sí? Tenemos también la atresia tricuspidia, donde tiene asociado la estenosis y la atresia de la válvula pulmonar, o sea, la atresia tricuspidia. Y tenemos la atresia de la válvula pulmonar. ¿Bien? Ahora, si es una cianosis, una cardiopatía cianótica con flujo pulmonar aumentado y cardiomegalia, tenemos a la transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos. Estamos hablando de la aorta y de la arteria pulmonar. Tenemos ahí al drenaje anómalo total de las venas pulmonares. Tenemos al tronco común tipo 1, tipo 2, tipo 3, tronco común. O sea que ahí esa malformación, tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta están juntas, están unidas. Tenemos el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. Y tenemos el corazón hemodinámicamente univentricular, o sea, un solo ventrículo. Bien, si no se asocia a estenosis de la válvula pulmonar. Y las malformaciones con flujo pulmonar disminuido y cardiomegalia, ahí tenemos la trilogía de Fallot, que tiene estenosis pulmonar y comunicación interauricular. Tenemos la enfermedad de Einstein y tenemos la insuficiencia tricuspidia congénita. ¿Bien? Bien. Esas son las clasificaciones. Ahí tienen las dos, la clasificación de las cianóticas y no cianóticas. Bien. Ojo, se pregunta siempre, siempre así. Por ejemplo, ¿qué es la tetralogía de la Ficou mudo, gente, para vocês também? Ficou também. Acho que ele caiu lá, a conexão dele estava ruim. Certo.
Hola. Internet a ring, Oi. ¿verdad? Sim. Internet a ring, ¿verdad? Sí. Caiu, Eh, dá para no ouvir. sé, no sé hasta qué parte lograron entender. ¿Dónde fue que lograron entender? ¿Con qué parte nos quedamos? Você estava falando da tecnologia de falou e Ajá. que era uma coisa que sempre perguntava, mas você não falou o que perguntava, assim. Está bien, entonces voy a quitar el vídeo, voy a simplemente dejar el slide, ¿bien? O sea, una de las malformaciones congénitas más importantes cianótica es la tetralogía de Fallot. Bien, y como les mencioné, esta clasificación, fíjense, como es bastante, yo quiero que se lo aprendan así como está. Así me refiero a que a quién pertenece, por ejemplo, la transposición de grandes vasos. Si es cianótica y si no es cianótica. Y si ella tiene un flujo pulmonar aumentado o disminuido y si tiene o no tiene cardiomegalia. Por eso se los organicé de esta manera, tanto la cianótica como la no cianótica. Bien, no sé si me logran entender, porque ese material les voy a pasar y entonces lo único que quiero que me comprendan el material. Bien, ¿comprendieron? ¿Todo está claro ahí? ¿Puedo seguir? Pode sim, doutor. Bien. Ahora observen esto. Fíjense, como este es un problema congénito, ¿verdad? Congénito. Simplemente, fíjense, voy a intentar explicar algo. Miren, este corazón tiene aproximadamente 3 semanas de vida embrionaria, ¿bien? O sea que no es nada. Si usted observa aquí, no hay aurículas, no hay ventrículos, no existe aorta, no existe eh, arteria pulmonar, ¿verdad? Ahora observen, fíjense, lo voy a mostrar simplemente para que me comprendan, ¿sí? Porque le voy a decir realmente qué es lo que me interesa que aprendan aquí. Fíjense lo que pasó. Ese corazón tubular, o sea, que es un tubo, él tiene que formar una estructura que parece una S, que se llama asa cardíaca. ¿Sí? O sea, la importancia de este slide, de este material que le estoy mostrando, es que el corazón, durante su formación, antes de ser un corazón con cavidades, él antes era un tubo y que durante esa formación de ese tubo, que tiene que pasar por esa asa cardíaca, miren aquí, es ahí donde ocurre el problema. En la formación de ese asa cardíaca, en la tabicación de esa asa cardíaca, es que ocurre todas las malformaciones congénitas. Por eso es que voy a hablar rápidamente del tabicamiento del corazón para que usted comprenda. Si usted no comprende el tabicamiento del corazón, prácticamente usted no va a poder comprender después qué ocurrió, por qué hubo una transposición de grandes vasos, por qué ocurrió una comunicación interventricular, por qué hubo una estenosis de la arteria pulmonar. ¿Comprenden? Esa es la importancia de esta parte, porque esto es más embriología, pero hay que comprenderlo. Lo primero, fíjense, para que el corazón se tabique, eso ocurre entre la 5ª semana de gestación y la 10ª semana de gestación. Y son 2 mecanismos básicos morfológicos que ocurren. Uno es la proliferación celular, que ya usted conoce, y el otro es el plegamiento. Plegamiento es juntarse, ¿bien? Se juntan o se unen o se plegan las paredes de ese endotelio que forma ese corazón tubular, ¿bien? Lo importante aquí, ¿cuándo ocurre eso? En esta semana. ¿Cuáles son los 2 mecanismos? Proliferación y el plegamiento de las paredes. Bien, eso es lo único que me interesa que comprenda. Ahora, observe aquí, en el tabicamiento, fíjense, del atrio ventricular, del canal del atrio. ¿Se acuerdan que la pared que separa la ventrícula de los ventrículos
debe haber una pared que es el tabique auriculoventricular, que eso lo saben por anatomía. Ahora observen esto. Aquí vamos a representar la luz que separa tanto las aurículas como los ventrículos. Ahora observen, fíjense, el primer mecanismo que ocurre es proliferación de los bordes mesenquimatosos. O sea, tiene que proliferar uno de estos bordes. Observen la imagen, miren, y prolifera, miren, prolifero. Bien, y esas estructuras que proliferan se llaman almohadillas endocárdicas. Bien, aurículos ventriculares superior e inferior. Así se llama, eso es embriología. Bien, y después ellos se van fusionando, miren, se fusionan y se fusionaron. Y a partir de ahora tenemos el tabique del canal auriculoventricular del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. ¿Miren? O sea, que ese corazón tubular que les mostré a un inicio, para poder tener una separación de la aurícula con los ventrículos, se tiene que formar un tabique. ¿Cómo se formó? Por la proliferación de los bordes del mesénquima de ese corazón tubular. Y se tabicó. Y a partir de ahora ya se separaron las aurículas de arriba y los ventrículos por abajo. Bien, y aquí tenemos obviamente el orificio auriculoventricular mitral y orificio auriculoventricular tricuspidio. Eso es lo único que quise o que quiero que me comprendan. Bien, entonces después esas almohadillas siguen proliferando y forman las válvulas mitral y la válvula tricuspidio. Bien, así fue como aparecieron esas válvulas. Bien, ahora observen, miren, esta es una microfotografía también. Miren aquí, como las almohadillas, ¿bien? Van proliferando y se van plegando para formar después el canal aurículos ventriculares, derecho e izquierdo. ¿Sí? Bien. Ahora, hay una parte, fíjense, esta región, vamos a volver un poquito aquí, esta región, miren, esta aquí, superior se le conoce como región tronco-cono. Bien, se la conoce como región tronco-cono. Y esa región tronco-cono es importante porque de ahí se va a formar lo que se conoce como arteria pulmonar y la arteria aorta. Bien, ahora, ¿por qué es importante hablar? Porque la región troncoconal se forma gracias a unas células que me imagino que lo ha oído hablar, que es las células de la cresta neural que se derivan del ectodermo. Fíjense, esas células de la cresta neural tienen que lograr migrar. O sea, lo primero quiero que se ubiquen, que las células de la cresta neural van a formar parte de va a formar parte de la región, o sea que usted puede decir que la arteria pulmonar y la arteria aorta se forman gracias a las células de la cresta neural. Bien, no creo que hay algún problema por ahí, me dicen por ahí para interrumpir. ¿Está todo claro? ¿No hay problema? É que tem gente que está reclamando do áudio, doutor, que não está ouvindo o senhor bem. Mas para a Debe maioria ser, está funcionando. debe ser un problema de conexión de ellos mismos porque yo lo estoy oyendo a ustedes normal. Tienen que ver su conexión de internet. É, a Bien. gente também tá, a maioria está ouvindo o senhor bem também, pode continuar. Está bien, está bien. O sea, de aquí, miren. Voy a volver un poquito atrás para que me logren entender. Miren, esta zona que es la región troncocono es importante, esta que la vean en una vista frontal aquí, miren, se forma para que se tabique, para que se divida en arteria pulmonar y arteria aorta, necesita células de la cresta neural. Eso es lo único que me interesa que aprendan, porque eso es más embriología. Bien, y entonces van a formar las almohadillas troncoconales, pues se llama troncocono porque esa región embriológicamente se llama así. Ellos crecen y se fusionan y forman un tabique troncoconal. Recibe el mismo nombre. ¿Para qué? Miren, al final para formar la aorta y la arteria pulmonar. Y fíjense, la aorta, ¿dónde va a ir la aorta ascendente? Obviamente en el ventrículo izquierdo. Fíjense que cómo él va a formar parte no solo de la aorta, sino parte del ventrículo izquierdo.
¿Dónde va la arteria pulmonar? Al ventrículo derecho. Y entonces por eso es que la región troncoconal, ellos originan, vuelvo y repito, la arteria pulmonar y la aorta. Bien, y entonces, qué importante es eso. Fíjense, el desarrollo o la formación de ese tabique es en espiral. Fíjense, aquí hay una imagen, mírenlo aquí. Miren en la región tronco-cono. Bien, y va a formar la arteria pulmonar y la arteria aorta. Ahora observe, es importante que esa formación siempre ocurra en forma o gire en forma de espiral. ¿Por qué en forma de espiral? Porque eso logra que tenga su ubicación definitiva. Si usted se da cuenta, la arteria aorta y la arteria pulmonar está un poco adelante y la arteria aorta está por atrás. Por eso es que necesito que usted lo comprenda. Siempre ocurre en forma de espiral. Si no ocurre en forma de espiral, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, no, la aorta no va a salir del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar no va a salir del ventrículo derecho. ¿Comprenden? Esa es la importancia de esto. Y estas células que van girando, que usted está observando aquí, se originaron a partir de la cresta neural. Bien, o de ahí se desarrollaron. Bien, fíjense que lo único que estoy es recordando para que usted me entienda después. Bien, y es lo más importante. Bien, observen ahí, miren, y se forma. Ven aquí. Bien. Ahora, eso es lo importante, la región tronco-cono. Bien. Ahora, fíjense que el tabicamiento interventricular, bueno, dijimos que solo existe un ventrículo común y una aurícula común. Ahora hay que lograr que ese ventrículo se separe en derecho e izquierdo, ¿verdad? Eso es nuevamente, fíjense, los dos mecanismos, uno de los dos mecanismos, disculpe, es el plegamiento, ¿verdad? Observen el plegamiento. Ese plegamiento es del piso del ventrículo primitivo y forma un tabique muscular que es incompleto. Ahora van a ver la imagen. Y del tabique, de esa proliferación de las almohadillas endocárdicas que contribuye a la formación también de la región troncoconal, va a formar un tabique membranoso. Ahora van a ver la imagen. Y al final los dos forman el tabique interventricular definitivo. Miren aquí. Miren aquí. Observen la imagen. Bien. O sea, que del piso se va plegando y va a formar la parte muscular. Y de aquí va a formar del tabicamiento de la región aurículo-ventricular, va a formar el tabique membranoso. Usted sabe por anatomía que el tabique tiene una porción muscular y tiene una porción membranosa. El ventricular, o sea, la parte inferior es músculo, esta de aquí, y esta de aquí es membranoso, muscular y membranoso. ¿Bien? La mayor parte obviamente es esta, la parte inferior es más muscular, la parte superior es, o sea, es membrana, ¿verdad? Bien. Y ahora, entonces observen, cada ventrículo definitivo se va a originar de esta región, del tabicamiento de esta región, del tronco cono, del ventrículo definitivo, ¿no es verdad? Y van a formar, pues, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a formar también parte de la región tronco-cono, esa porción que es trabeculada, y el infundíbulo que va a formar el ventrículo izquierdo. O sea, fíjense, para que usted no, porque no se va a preguntar mucho de embriología. Lo único que quiero que me comprenda es que tanto la región troncoconal como el piso del ventrículo primitivo va a ir a desarrollar la tabicación o la formación de la separación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso es prácticamente lo más importante. Bien, les doy de esta manera para que usted, si quiere comprender más, lo puede estudiar mejor. Pero al final, el mensaje final es que
los ventrículos dependen de la región troncoconal y del ventrículo primitivo. ¿Bien? Observen aquí, miren, y se lograron separar. ¿Bien? ¿Cómo logró eso? Fíjense. ¿Cómo logró eso? El tabicamiento de la región troncoconal y del plegamiento del piso. Si no fuera por esos dos mecanismos, nunca se separa o nunca se divide el ventrículo derecho e izquierdo. Bien, ese es el mensaje final. Recuerden que el ventrículo tiene un tabique que es membranoso y tiene un tabique que es muscular. Bien, que está aquí, que separa, ¿no es verdad? La parte superior es membranosa, la parte inferior es muscular. Bien. Espero que me hayan logrado explicar. Fíjense que hablé lo más importante que usted tiene que comprender, porque si usted va al libro, déjeme decirle que se va a perder, porque es muy complicado y tiene que leerlo detalladamente para poder comprenderlo. Ahora, si usted me comprendió o por lo menos llevó el mensaje de lo que quise decir aquí, va a comprender todo de maravilla, ¿bien? Que es lo más importante. Bien, ahora fíjense que hablamos cómo es que de ese tronco se formó la arteria, cómo de ese tronco se formó la arteria pulmonar, cómo de ese tronco se formó la aorta, y ahora cómo se formó de ese ventrículo primitivo que es único, se dividió en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora falta separar la aurícula en aurícula derecha y en aurícula izquierda. Fíjense que lo voy a hacer de manera rápida y sencilla. Observen aquí para que usted me comprenda. Lo primero es que usted tiene, esto va a ser el techo, miren, el techo. Miren aquí, techo. Ahora, ese techo, miren, si usted está observando, se pliega, miren, se pliega inferiormente, va plegándose, miren, y forma un septum, que es este septum, el septum primum, mírenlo aquí. O sea que había un ventrículo común, ¿verdad? ¿Qué pasó con el techo? Se plegó, mírenlo aquí, y formó este septum, que es el septum primum. Después sigue creciendo inferiormente hacia las almohadillas, miren. Miren aquí las almohadillas. Bien, y forma, fíjense que él no llega a fusionarse completo y forma un pequeño ostium, deja un pequeño orificio que es el ostium primum. Bien, y se forma el ostium primum. Y fíjense, él se cierra después, porque el ostium primum realmente no existe, por esa proliferación de las almohadillas endocárdicas. Bien, bien. Ahora, miren esto, observen esto. Cuando se cerró, fíjense lo que ocurre en la parte superior de ese plegamiento. O sea, aquí se muere por apoptosis y va a formar un ostium, que es el ostium secundum. Miren aquí. Y aquí abajo obviamente se cerró, ¿verdad? Aquí se formó el ostium secundum. Y fíjense, ese ostium secundum, fíjense, después va a ser raro, porque fíjense, justo al lado de él va a ir a formarse otro pliegue, ahí mismo al techo, al lado donde se formó ese septum primum, y forman el septum secundum. Y se cerró. Y el foramen que queda es el famoso foramen oval, que durante la etapa prenatal él debe quedar abierto. Se comunica durante la etapa fetal. La sangre pasa normalmente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso es normal, eso es fisiológico, eso ocurre durante la etapa fetal. Bien, y al final se formó, fíjense, se formó o se tabicó la aurícula derecha de la aurícula izquierda. ¿Bien? ¿Comprendieron? Sim, No sé, doutor. fíjense que es lo más importante, fíjense que no estoy complicando. Es lo más sencillo que puedo hacer para que logren entenderme. Bien, o sea, así se formó el atrio. Disculpen, o sea, la separación de los atrios, derecho e izquierdo. Bien, ahora saque los atrios, miren, el atrio derecho y el atrio izquierdo, se originan, fíjense que no, eso simplemente que quiero que lo sepan, no se va a preguntar, eso simplemente para que usted sepa de dónde sale. Hay una estructura que se llama seno venoso, que está en azul, cómo él se incorpora aquí al
a la aurícula derecha para formar después, o formar parte de lo que va a ser después las venas cavas, que ya usted lo conoce. Bien. Y el atrio izquierdo, usted se incorpora a las venas pulmonares y forma pues el atrio izquierdo. Eso es lo más importante. Recuerden que en la aurícula derecha termina las venas cavas. En la aurícula izquierda terminan las venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas. Bien, eso es lo más importante. Bien. Espero que me hayan comprendido. Fíjense, no lo quise complicar mucho. Normalmente el corazón, antes de ser corazón con esas 4 cavidades, era un solo tubo, era una estructura tubular sin cavidades. Entonces, ¿qué pasó? Durante la 5ª a la 10ª semana se tabicó. ¿Cómo lo hizo? Por plegamiento y por proliferación. ¿Cuáles fueron esos lugares? La región troncoconal, gracias a las células de la cresta neural, con una proliferación en forma de espiral, se formó la arteria pulmonar y la arteria aorta. Bien, lo más importante. ¿Cómo se formaron los ventrículos? Los ventrículos, gracias a la proliferación y plegamiento del piso del ventrículo, más el tabicamiento de la región aurículo-ventricular. ¿Cómo se separó la aurícula de los ventrículos? Gracias al tabicamiento o al plegamiento de las paredes de ese mesénquima del tubo. Se fusionaron, se plegaron y separaron las aurículas de los ventrículos. Bien, eso es lo más importante. ¿Cómo se formó la aurícula? Gracias a la proliferación y plegamiento del techo y el piso de las aurículas, formando primero, recuerden, el septum primum, después forman el ostium secundum, forma primeramente en ese septum primum el ostium primum, después la parte superior muere y se forman el ostium secundum, después prolifera un septum secundum y forma el famoso foramen oval. Bien, eso es lo más importante que quiero que me entiendan. Bien, bien. Entonces ya entrando en la parte más, quizás más complicada, vamos a ir hablando, vamos a empezar con esto y vamos a tomar un receso. Y voy a hablar primero de la comunicación interventricular y vamos a tomar unos 5 minutillos para tomar agua. Bien, observen aquí. Tenemos la comunicación interventricular. Si usted comprendió cómo se tabica los ventrículos, entonces usted va a comprender cómo ocurre la comunicación interventricular. Bien, vaya, recuerde lo que hablé del tabicamiento de los ventrículos. Comunicación interventricular. ¿Qué pasa con esto? En la comunicación interventricular hay una solución de continuidad en el septum interventricular que ocasiona un cortocircuito derecha-izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que este septum interventricular no existe totalmente y que se está comunicando lo derecho con lo izquierdo. Hay una mixtura de la sangre. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Bien, fíjense que una de las cardiopatías más frecuentes, 1 por cada 1000 nacidos vivos, o sea que se dan cuenta, por cada 1000 usted va a tener uno. Bien, y lo que ocurre realmente, miren, es la falta de la formación de la región perimembranosa, o sea que la muscular es muy rara que ocurre. Si usted entendió, recuerdan la porción muscular y la porción membranosa. ¿Qué va a faltar aquí? La porción membranosa del tabique interventricular. Bien, o sea que puede presentarse si bien en cualquier parte del tabique, pero lo más frecuente es de la membranosa, ¿verdad? Recuerden, membranosa, no olvide, fíjense que lo estoy poniendo ahí, membranosa del septum. Bien, y por eso también se llaman cardiopatías interventriculares perimembranosas. Bien, ahora, ¿qué pasa ahí? Va a haber un crecimiento exagerado de las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo derecho se está yendo hacia el ventrículo, ¿no, verdad? Hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es que hay una sobrecarga de volumen y tiene un flujo pulmonar. ¿Por qué? Porque hay más sangre de lo que normalmente debería existir. Bien, mayor volumen. Bien, y hay una sobrecarga de volumen, sobre todo de los 2 ventrículos. Bien, y existe una hipertensión pulmonar que no es en todos los casos, pero bueno, puede existir. Bien, observen aquí. Bien, miren aquí.
Debería existir, mira, aquí está ausente. ¿Lo vieron? Mírenlo aquí. O professor, queria perguntar uma Ajá. coisa. Dígame. Nesse caso da CIV, a gente pode falar que então tem um shunt do lado arterial para o venoso? Eso mismo. Hay un shunt. Shunt significa en español cortocircuito. ¿Entiendes? Shunt y cortocircuito es lo mismo. Porque hay una mixtura, ¿verdad? De sangre venosa con sangre arterial, ¿verdad? Obrigado. Ajá. Como usted está viendo, miren cómo la sangre está yendo. La sangre puede ir aquí, del ventrículo derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho y ir hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una estructura que lo separe, ¿no es cierto? Y si usted se da cuenta, ¿dónde ocurrió el problema aquí? En el tabicamiento de la región troncoconal. Bien, ahí fue, o ahí donde está ocurriendo el problema. Bien. Entonces, vamos a hablar algunas cosas más de él y vamos a tomar unos minutos. ¿Cuál es la clínica? Fíjense, lo que va a usted escuchar en o en manifestar es un soplo, pero aparece después del nacimiento. Recuerde que el problema ocurrió en la etapa prenatal, pero ellos se manifiestan después del nacimiento, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Bien. Y entonces, cuando el defecto es mayor, muy grande, cuando hay una comunicación muy grande entre el tabique, o sea, hay una ausencia grande de ese tabique, entonces al paciente cae al final una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a caer el gasto cardíaco, ¿verdad? Y entonces los pacientes generalmente tienen problemas en alimentarse, sudoraciones, taquimea, o sea, son propensos a sepsis, infecciones pulmonares. ¿Bien? Eh, Fíjense que este material lo voy a subir inmediatamente para que no tengan problemas. Fíjense que se va a preguntar cómo está aquí en este material, porque vuelvo y repito, está complicado en el libro y sé que a veces demora mucho tiempo en comprender qué es lo más importante y prácticamente aquí le coloqué la parte más importante que quiero que se lleve para que comprendan qué ocurre en las malformaciones congénitas. Y a veces usted puede escuchar un soplo pansistólico en el borde external izquierdo, bien, clínicamente. En el rayo X de tórax, si el defecto no es muy grande, puede encontrar que un rayo X es normal. Si el defecto es grande, puede haber aurículas y ventrículos obviamente mayores, ¿no? ¿Verdad? Más prominentes, o la silueta cardíaca aumenta. Y como hay un aumento del flujo pulmonar, puede haber una congestión pulmonar y un aumento del trama vascular. En el ecocardiograma, obviamente, es lo mejor, porque usted va a ver prácticamente que ir a buscar el defecto del septum interventricular. Bien, el tratamiento que usted no se va a preguntar, pero bueno, esto siempre, si usted quiere, para que lo sepa, se trata sobre todo cuando hay gran defecto y siempre hay que evitar las infecciones porque puede que se complique con una endocarditis bacteriana. Bien, entonces las complicaciones que sí siempre se va a encontrar en estos pacientes es la insuficiencia cardíaca y las infecciones respiratorias a repetición. Bien, es lo más importante. Fíjense que les expliqué lo más importante que ocurre en la comunicación interventricular. Bien, vamos a tomar unos minutos para descansar la laringe y para que ustedes tomen un café, agua y estiguen ahí las pernas. Bien, vamos a tomar unos 5 minutos y volvemos. Ok, você. Vale.
Muy bien. ¿Podemos seguir? ¿Está todo el mundo listo? Sim, doutor. Uai, eu tô na área, Sim, doutor. doutor, estou aqui. Bien. Como le Sí, había doctor. comentado la clase anterior, yo estoy ya montando en la plataforma las preguntas para una tipo primero para saber si están logrando asimilar el contenido y lo segundo es para poder testar la plataforma para ver si se puede hacer evaluaciones así. Y por lo que veo, por lo menos las preguntas que hago se están montando bien, sin problema. Y entonces lo único que quiero ver ahora, si que quiero hablar después con la facultad, si puedo hacer algunas evaluaciones ahí para ya ir teniendo en mano, porque como ustedes ven, el tiempo va pasando y no tenemos nada todavía de evaluación y es importante siempre la evaluación porque de ahí es donde salen los puntos, ¿verdad? Si no existen puntos, pues no tienen nada al final que colocar en el sistema, ¿verdad? Y entonces lo que estaba viendo es que el tiempo van a ser, le digo, aproximadamente 10 preguntas y todas son de marcar, no hay ninguna de escribir. No, puede, no, es, ni, no pueden escribir ni el nombre porque cuando usted accesa al sistema ya tiene el nombre automáticamente de ustedes. Y lo bueno es que la calificación es automática. Bien, porque cuando usted termine la evaluación, él le dice si tuvo 10 correctas, 9 correctas, 8 correctas. ¿Comprende? Sim, doutor. Entonces, Sim. ya están, como le digo, ya está casi todo montado. Yo simplemente voy a pedir la autorización ahí de la plataforma, de la facultad, y hacemos una evaluación de prueba, ¿entiendes? De prueba, para ustedes obtener sus puntos y para ver si está todo bien en el sistema a la hora de hacer una evaluación. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir. Otra malformación congénita que es relativamente importante es el ducto arterioso persistente o la persistencia del conducto arterioso. Usted lo puede denominar como usted desee. Ducto arterioso persistente o persistencia del conducto arterioso. Bien, como usted desee. No sé si recuerda que desde el punto de vista anatómico hay un ligamento que es el ligamento arterioso que se encuentra antes de o sea, que antes de la subclavia, que comunica la cara inferior del callado de la aorta y la parte superficial del tronco pulmonar, antes de dar sus arterias pulmonares derecha, arteria pulmonar izquierda. Entonces, Doutor, desculpa, não tem slide? no, solo quiero que se ubiquen. Si hay slide, simplemente quiero que se ubiquen. Por eso es que estoy Ah, sim. llamando. Pero hay slide, no se preocupen, hay slide. Bueno, Entonces, gracias. normalmente en anatomía ustedes lo vieron como ligamento. Bien, pero realmente él durante la etapa embrionaria es un conducto. O sea que él, desde el punto de vista anatómico, normal es un ligamento. Bien, no se confunda, por eso estoy aclarando eso. Pero en la vida embrionaria fetal es un conducto. O sea que normalmente se comunica la aorta con el tronco pulmonar a través de este conducto arterioso, normalmente. Solo que cuando nace no debe existir, pero si él persiste, hay problemas. Bien, ¿por qué aparece el ducto arterioso postnatal? Bueno, primero pretérminos, son pretérminos. Aquellos pacientes que son pretérminos, y ojo con eso, muy importante, sobre todo a la hora de ustedes cuando Professor, van não está aparecendo o slide, professor. ¿Eh? Não está aparecendo o slide para nós. No está apareciendo, espérense un momentito. Só como se fosse uma foto. Espérate. ¿Ahora? Ahora sí. Agora sim, tá certo. Obrigado. Es un problema de fallo técnico. Bien, entonces, este conducto arterioso, como le digo, que normalmente existe durante la etapa embrionaria fetal, fíjense, en la etapa postnatal no existe. ¿Qué es lo que existe en vez del conducto arterioso? El ligamento arterioso. Ojo con eso, no se confunda. Bien,
Ahora, ¿por qué puede existir este conducto arterioso? Primero, en los pretérminos. Bien, pretérminos. ¿Por qué en pretérminos? Porque él se cierra justo al final del embarazo, antes de nacer. O sea, el pretérmino obviamente no tiene por qué cerrarse porque fisiológicamente no está en la época adecuada, ¿verdad? Por eso es que el pretérmino siempre van a tener el riesgo de un conducto arterioso persistente. Bien, lo otro, todos aquellos pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria, el famoso déficit de surfactante, también tienen riesgo de hacer un conducto arterioso persistente. Aquellos pacientes que presentan una sobrecarga de líquidos endovenosos también, eso recién nacido sobre todo, en la asfixia perinatal, en los síndromes congénitos, como por ejemplo las rubielas congénitas, también pueden presentar un ducto arterioso persistente. Bien, la altitud, aquellos que viven por arriba de 3.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, y otras cardiopatías como la coartación de la aorta, la transposición de grandes vasos, la atresia pulmonar con tabique intraventricular íntegro. O sea que todo esto que acabo de mencionar son factores que pueden conllevar a que ese conducto arterioso persista. Eso es lo que quiero decir aquí. O sea, si usted tiene una rubiola congénita, dice, oh, este paciente va a tener un conducto arterioso persistente. Si yo tengo una asfixia perinatal, dice, no, este paciente va a hacer sí o sí un conducto arterioso persistente. Si yo tengo una transposición de grandes vasos, ese paciente también debe tener un conducto arterioso persistente. Eso es lo que quiero decir con este material aquí. Bien, y ahora observa aquí, miren lo que les mencioné. Aquí está el tronco pulmonar, miren, con la arteria pulmonar derecha e izquierda, y aquí es el callado de la aorta. Y observen cómo existe una comunicación aorta y tronco pulmonar a través de ese conducto. Y cuando usted recuerda del punto de vista anatómico, lo único que existe a ese nivel es un ligamento, que es el ligamento arterioso, que durante la etapa embrionaria fetal, él persiste, que es normal, fisiológico. Bien, ahí está. Bien, ahora, como él no debe existir, obviamente, porque estamos entre malformaciones congénitas, ¿verdad? Fíjense, miren esto. El cierre es post-nacimiento, o sea, prácticamente cuando él está naciendo, cierra aquí 10, 15 horas después, debe estar cerrado, funcionalmente. ¿Por qué se dice funcionamiento? Porque la hipoxia, esa hipoxia que hace el feto, ¿no? ¿Verdad? Cuando él está saliendo, recuerden que él se alimentaba por la placenta, ¿no? ¿Verdad? Pero en esa transición que él pierde la irrigación por la placenta y pasa a la etapa postnatal, es una pequeña transición hipóxica. Incluso si usted, no sé si ha hecho un parto, usted va a ver que ellos hacen una cianosis fugaz rápido, quedan azulciños, después viran vermeliños así. Pero eso, esa hipoxia es lo que ayuda fisiológicamente al cierre. Y él se cierra hasta las 10, 15 horas. Bien. Y anatómico, si no se cerró funcionalmente por esa hipoxia, se cierra, hay que esperar 3, 4 semanas. Uno dicen 6 semanas, pero bueno, coloqué término medio aquí para que nadie brigue. 3 semanas en el recién nacido normal. Bien, o sea que parto normal, tiene un conducto arterioso, le dicen, hay que esperar 10, 15 horas. Bueno, se cerró, normal, no hay problema, es funcional. No se cerró, hay que esperar 3 semanas para que él se cierre normalmente. Bien. En los pretérminos hay que esperar 10 hasta 12 días en los pretérminos. Bien, recuerden que ellos nacieron antes de tiempo y el organismo, recuerden que él debe responder según la época que debe corresponder, y el pretérmino por eso demora 10, 12 días, pero él se cierra. Demora ese tiempo aproximadamente. Bien, y es más frecuente en el hombre, en el sexo masculino que en el sexo femenino. Bien, y los pretérminos sobre todo, fíjense, todos aquellos pretérminos que tienen sobre todo menos de 1.750 gramos, siempre tienen el riesgo de hacer la persistencia de este conducto, como les mencioné. Bien,
Y como les mencioné, este ductus o este conducto a veces funcionalmente no responde a altas concentraciones de oxígeno porque él generalmente más actúa, o sea, él se cierra por aumento de concentraciones de CO2, por hipoxia y por aumento de las prostaglandinas, que quiere decir esto de aquí, PG, prostaglandinas. Bien, incluso voy a decir algo, creo que está escrito más al frente, con respecto a las prostaglandinas y el tratamiento. Bien, recuerden, este conducto arterioso, el ducto arterioso, es normal durante la vida fetal. Bien, ¿por qué? Normal porque comunica, ojo, la arteria pulmonar con la aorta, es normal, es fisiológico. Bien, y fíjense que desde el punto de vista ya patológico, cuando él persiste, fíjense que si él persiste, va a haber una sobrecarga auricular y ventricular izquierdo. Es izquierdo el que más se altera, sobre todo durante la fase diastólica. Bien, y obviamente va a haber un flujo pulmonar aumentado. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen, ¿verdad? Eso es lo más importante. Recuerda, normalmente el existe durante la vida fetal. Hay una sobrecarga de volumen, ¿verdad? Tanto para la aurícula y para el ventrículo izquierdo. Diastólico, recuerda. Y el flujo pulmonar aumenta. Es lo más importante y que quiero que comprenda ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una comunicación arteria pulmonar y arteria aorta. Recuerden que lo que está pasando, lo que pasa por ese conducto es sangre. Por eso es una sobrecarga de volumen. ¿Bien? Y desde el punto de vista clínico, en el recién nacido usted va a encontrar pulsos amplios. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen. Busca el pulso, va a encontrar un pulso amplio, va a encontrar taquicardia, puede encontrar ritmo de galope. ¿Bien? Y posteriormente puede encontrar signos de falla cardíaca. Bien, en niños ya mayores, los pulsos son saltones. Son saltones porque recuerden que hay mayor volumen, hay menor volumen. Mayor volumen, menor volumen. Bien, y hay aumento de presiones de pulso o a veces son asintomáticos, a veces. Y lo que se va a encontrar es el famoso soplo sistodiastólico. Bien, eso es lo más importante de la parte clínica. Y el tratamiento, que no se le pregunte a ustedes, fíjense, lo más importante aquí, miren, por eso hablé de las prostaglandinas, se le da inhibidores de prostaglandina, porque él ayuda al cierre. Si no tenemos prostaglandinas, pues no sé si recuerdan que las prostaglandinas son vasodilatadores naturales, normales. Ahora sí, con la indometacina, que es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, puede inhibir esas prostaglandinas pues, y cierra el ducto. Por eso es que en los pretérminos se le da indometacina pues, y cierra, porque no hay prostaglandina, ¿no? Y si no responde, se realiza tratamiento quirúrgico. ¿Bien? Y siempre tiene complicaciones, sobre todo vasculares pulmonares y riesgo, sobre todo el más malo, que es la endocarditis infecciosa. Bien. Por cierto, si no me equivoco, es la tetralogía de Fallot. Y observen esto, de la tetralogía de Fallot. Miren, si bien no es tan frecuente, y cuando es frecuente tiene una alta mortalidad, lo que más se pregunta de esta patología es cuáles son las características morfológicas de la tetralogía de Fallot. Usted dirá, ¿por qué morfológica? Porque esa morfología es la que altera la función. Recuerde que existe siempre una relación estructura-función. Ahora, ¿cuáles son esas características? Fíjense que aquí está, tal como se pregunta siempre en los exámenes. Hay un defecto interventricular, hay una comunicación de los ventrículos, primero. Lo segundo es que hay una estenosis pulmonar, estrechamiento de la arteria pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho y existe un cabalgamiento de la aorta en el defecto interventricular. Esas son las 4 características que siempre se preguntan. Bien, por eso se los puse así bien organizadito para que usted
se lo logra aprender. Las tetralogías Fallot siempre tienen esas 4 características, no tienen más características morfológicas. ¿Bien? Siempre se pregunta, usted va a ver que a alguien le va a tocar una pregunta de la tetralogía de Fallot. Bien, ahora observen aquí, miren la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, observar, bien, y fíjense la hipertrofia del ventrículo derecho, fíjense, aunque no está muy marcado, aunque usted aquí puede ver que hay un pequeño aumento más de tamaño del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. Ahora, o sea, usted me imagino que si me entendió o no me entendió, le tiene una duda. ¿A qué se refiere con cabalgamiento de la aorta sobre el defecto? Miren aquí la aorta. Miren cómo la aorta está sentada arriba del defecto. Por eso se llama cabalgamiento de la aorta, porque la aorta está sentada en el defecto interventricular. Me imagino que sabe que cuando en español se habla que cuando usted monta el caballo, cuando está arriba del caballo se llama cabalgar y monta. Bueno, se usa más o menos ese término, cabalgamiento de la aorta sobre el defecto interventricular. No sé si me lograron comprender. Esas son las 4 características de... Ô, professor, Ajá, no dígame. no caso tem uma dilatação, uma hipertrofia do ventrículo direito. Ajá. Só que não tem do VE também, do esquerdo, porque No, ele no, tem que fazer mais força também para mandar esse sangue pro sistema, ou não? El problema es que la sobrecarga es más para el derecho. ¿Sabe por qué? Porque durante la etapa antes del nacimiento, recuerden que siempre la sangre va de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa cuando nacemos? Va de izquierda para derecha, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que el izquierdo va a tener mayor volumen que esto, pero entonces cuando él se contrae, él eyecta no solo volumen para el sistema sistémico, ¿no? O sea, para la irrigación sistémica, sino a mí le llega más sangre al ventrículo, tiene una sobrecarga de volumen, ¿entiende? Es por eso. Recuerde que durante la etapa fetal la sangre venía de derecha a izquierda, pero ya postnatal va de izquierda para derecha. Y como no existe un tabique aquí, entonces el ventrículo derecho va a recibir mayor volumen, o sea, va a tener una sobrecarga. ¿Comprende? Sim, entendi. Bien. Y obviamente, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico, si la comunicación interventricular es amplia, la presión tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo puede llegar a ser normal, fíjense. Si es amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no va a haber quien separe, ¿no, verdad? La cavidad de derecha e izquierda. Por eso es que las presiones pueden ser casi iguales. Eso depende, les digo. A lo mejor el defecto no solo es perimembranoso, también parte del tabique muscular. ¿Comprenden? A eso se refiere. Cuando la comunicación interventricular es un poquito más restricta, o sea, es menor la comunicación, fíjense que la presión del ventrículo derecho puede sobrepasar más al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque, como preguntó ahí Michael, ¿por qué la presión puede ser mayor? Primero porque él está recibiendo volumen del ventrículo derecho. Recuerden, mientras mayor volumen, mayor presión. Y mayor presión genera mayor tensiones en la pared. Y cuando hay más tensiones en la pared, no le queda de otra al ventrículo derecho que hipertrofiarse. Bien. Y fíjense, cuando es restrictiva, muy restrictiva, a veces se parece a un cuadro de estenosis pulmonar severa. Bien. Lo otro es que va a haber una hiposaturación, o sea, va a haber disminución de la saturación de oxígeno en sangre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una estenosis pulmonar. Si hay una estenosis pulmonar, la sangre no tiene cómo llegar a oxigenarse después a los pulmones, y si no hay oxigenación o hematosis en los pulmones, pues va a haber una hipoxia, ¿no verdad? Ahora, eso va a depender obviamente del grado de obstrucción de las arterias pulmonares, ¿verdad? La estenosis no puede ser total,
Si está totalmente, la hipoxia va a ser mayor, obviamente, ¿no, verdad? Y, o sea, cuando no solo va a provocar hipoxemia, sino que si existe una obstrucción o una estenosis pulmonar, eso va a obligar a que el ventrículo izquierdo se comunique con el derecho. Y entonces, obviamente, va a haber mayor mezcla o mixtura de sangre arterial con sangre venosa, ¿no, verdad? O sea, va a haber mayor cortocircuito, mayor shunt, y entonces mayor hipoxia. ¿Comprende? Y obviamente la sangre, o sea, las resistencias periféricas, usted va a ver que como no existe, obviamente, o disminución del gasto, incluso las resistencias periféricas tienden a caer. ¿Por qué? Porque recuerden que parte del gasto cardíaco que debe eyectar el ventrículo izquierdo, él se lo envía al ventrículo derecho por esa comunicación interventricular. Entonces la resistencia periférica obviamente cae, ¿no es verdad? Y el flujo de sangre está disminuido precisamente por esa estenosis pulmonar, ¿no es verdad? Y hay una mayor eyección del ventrículo derecho hacia la aorta, sobre todo cuando él se contrae, ¿no es verdad? Y usted se pregunta, ¿y por qué? Recuerde que, mire aquí, porque cuando él se contrae, cuando está estenótico, recuerden que, miren, cuando él se contrae, como está estenosado por la arteria pulmonar, entonces no le queda de otra que llevar la sangre a la aorta ascendente. ¿Bien? Y pues obviamente esas son se puede decir, las explicaciones o los cambios hemodinámicos que ocurren en la tetralogía de Fallot. Usted va a ver que en el recién nacido, sobre todo, aquellos que tienen 30 días o a veces lo que tienen 3 meses, 2 meses, usted va a ver que ellos no hacen una cianosis severa. Y a usted le dice, le dicen, no, pero ya tiene una tetralogía de Fallot. Si la tetralogía de Fallot es cianótica, ¿por qué este tiene poca cianosis? O no lo tiene. Miren lo que salvó a ese recién nacido, porque hubo una persistencia del conducto arterioso. Eso ayudó a que exista un cierto flujo de sangre hacia los pulmones. ¿Bien? Lo otro es que estos recién nacidos, estos que tienen pocos meses de nacido, pues recuerden que aún existe concentraciones de hemoglobina fetal. Y recuerden que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad de oxígeno que la hemoglobina normal de las personas adultas. Bien, y además que ustedes saben que un recién nacido no hace nada, ¿verdad? Solo estar satisfaciendo sus necesidades normales. No hacen ningún tipo de actividad física como tal. Bien. Ahora, desde el punto de vista clínico, o sea, manifestaciones clínicas que va a tener. Bueno, obviamente lo más importante es la cianosis, ¿verdad? Porque es una cardiopatía cianótica, como lo habíamos mencionado del inicio, y obviamente después del nacimiento. Recuerden que ellos no se manifiestan o no. Usted se preguntará, ¿y por qué no se manifiesta durante la etapa perinatal o antes del nacimiento? Obviamente, recuerden que él se alimenta gracias a la placenta. Él recibe sangre oxigenada por la placenta, ¿bien? Y entonces, obviamente, si existe prácticamente una atresia pulmonar, obviamente total, o sea, la atresia significa, recuerden que no existe ningún tipo de abertura de esa arteria pulmonar, no existe prácticamente una luz, un lumen de esa arteria, entonces obviamente va a haber cianosis en el momento, ¿verdad? El hipocratismo digital o soplo sistólico intenso. El hipocratismo eso es más semiología. Son aquellos uñas, me imagino que lo vieron cuando vieron semiología del aparato respiratorio. Son aquellas uñas que tienen forma convexa, uñas de reloj. No sé si lo han visto. No sé si han visto. Esto es hipocratismo digital. Eso es por hipoxia. Eso es por hipoxia crónica. Bien, lo van a ver. O dedos en palillo de tambor también se llaman en semiología. ¿Bien?
Pega nele aqui, ó, vai inchar. Lo otro es la tetralogía rosada. Y fíjense, ahí hay la tetralogía rosada. Recuerden que le decían, ¿no? Recuerden que decían, y usted va a decir, ¿por qué tetralogía rosada si estamos hablando de los... porque existe una obstrucción parcial del flujo pulmonar, o sea que no es total, y entonces eso ayuda a que, pues, que el paciente no sea azul completamente, ¿verdad? Ustedes van a ver incluso que hay algunos libros, algunos artículos hablan de los baby blues, ¿verdad? Los baby blues, los niños azules, ¿verdad? Que eso es por cianosis. Bien, no sé si tienen alguna pregunta ahí, porque veo, estoy escuchando. Doutor, Aí quando toma, parece que suja rápido, né? doutor, Diga. explica de novo essa tetralogia rosada, por favor. La tetralogía rosada. Recuerden que habíamos dicho que la tetralogía es cianótica, ¿no, verdad? ¿No, verdad? Tiene que ser azul por la hipoxia. Entonces, ¿por qué tetralogía rosada? Es rosada porque ellos tienen una obstrucción parcial del flujo pulmonar. Entonces quiere decir que hay poca sangre, hay cierta cantidad de sangre que va hacia los pulmones, se oxigena y va a la periferia. Por ello ellos son rosados, no son azules, no son cianóticos. Tá bom, doutor, obrigada. El rayo X. Só um pouquinho, professor. Ô, gente, desliga o áudio que tá vazando tudo aqui. A gente não tá conseguindo ouvir o professor explicar, por gentileza. Dá uma Camila. olhadinha aí quem é que tá com É a com Camila. aberta. Camila, desliga o áudio aí, filha. Obrigado, gente. No conozco Camila. Llegó después de las ferias. Bien. Rayos X. Fíjense que puede haber un corazón de tamaño normal. Fíjense que como existe una disminución de flujo pulmonar, recuerden que puede encontrar, dicen, en este pulmón parece que está sin vascularización. El problema es que recuerden que existe una disminución del flujo pulmonar. Por eso te dicen, entonces no se ve muy bien esas imágenes. No, porque no tiene vasos, no. El problema es que no existe una buena irrigación porque hay una disminución de la luz de la arteria pulmonar. ¿Bien? El tratamiento es evitar obviamente crisis, ¿verdad? Crisis hipóxica. Y bueno, no sé si han oído que generalmente a ello hay que tratarlo quirúrgicamente al final. Bueno, es que todo casi hay que tratarlo de manera quirúrgica. ¿Bien? Com licença, doutor. Ajá, dígame. Sobre a tetralogia rosada, o que vai ser diferente é a intensidade da hipóxia, que é menor. Sí, la verdad, funcionalmente sí, pero recuerde, fíjense, y quiero que se lo aprendan así. Si estamos diciendo que la tetralogía es cianótica porque existe estenosis pulmonar, ¿verdad? Si existe estenosis pulmonar es que no está llegando sangre del ventrículo derecho al pulmón para que se oxigene, ¿verdad? ¿Por qué se habla de tetralogía rosada? Es porque existe un cierto grado de luz, una cierta abertura de esa estenosis pulmonar, o sea, no es total, que ayuda que la sangre pase del ventrículo derecho hacia los pulmones, ¿entiendes? Por eso el paciente no es cianótico, sino rosadiño, ¿entiendes? Aquí está rosado. ¿Comprende? Entendi, doutor. Gracias. Bien. Bien. Entonces, la atresia tricuspidia. Fíjense que voy a poner aquí lo más importante, ojo, porque ya vieron que es tedioso. Por eso incluso dejé para último, hoy nos despedimos de cardiovascular, dejé este tema para de último porque es muy tedioso realmente. Para mí es muy difícil de explicar porque más aquí online, por eso es que estoy haciendo o hice este material muy concreto para que usted comprenda y vaya a buscar en el libro y lo estudie. Si tenga dudas, me busca después, por favor. ¿Bien? Entonces, la atresia tricuspidia, recuerden, tricúspide es el espacio aurículo-ventricular que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, ¿verdad?
Entonces, por cierto, no es tan frecuente, ¿ves? 1 o 2% de las cardiopatías congénitas. La cianosis es muy marcada sobre todo cuando él nace, o sea, cuando él nace, ya ve, dice, oh, este paciente está cianótico, y usted tiene que después hacer, obviamente, diagnóstico, será una tetralogía de Fallot, también tiene que pensar en una atresia tricuspide. Más frecuente, obviamente, recuerden que va a ser una tetralogía de Fallot que una atresia tricuspide. Y lo otro, que estos pacientes tienen una cardiomegalia, tiene aumento del tamaño del corazón. Y como tiene una cardiomegalia, usted va a encontrar que el eje eléctrico está sobre todo dirigido hacia el lado izquierdo porque va a encontrarse una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien, son las características más importantes. Ojo con esto, fíjense que le puse ahí lo más importante. No es tan frecuente, cianosis marcada, cardiomegalia, ventrículo izquierdo hipertrofiado y el eje eléctrico a la izquierda. Bien. Obviamente, ¿qué sucede realmente? No hay conexión normal entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque está atrésico. A significa sin. Tresia quiere decir que no existe esa luz, ese orificio aurículo ventricular derecho. ¿Bien? Y entonces prácticamente todo el retorno venoso sistémico va a ir para la aurícula izquierda. Bien, todo va a ir para la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque no hay cómo pase la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, porque existe una obstrucción, una atresia. Bien, y entonces va a ocurrir algo interesante. El retorno venoso, como está yendo a la aurícula izquierda, también existe un retorno venoso, recuerden, de las venas pulmonares, o sea que va a haber un aumento, va a haber un aumento de ese retorno venoso en la aurícula izquierda sobre todo. Obviamente va a haber una disminución de la saturación en la periferia. Recuerden que no existe sangre que vaya del ventrículo derecho al pulmón. ¿Por qué? Porque se estenosó la luz del orificio auriculoventricular derecho y entonces no va a pasar nada al ventrículo derecho y si no hay nada en el ventrículo derecho no va a ir nada para la arteria pulmonar y si no va nada para la arteria pulmonar no va a ir nada para los capilares pulmonares, ¿no? Por eso hay que ir no saturación periférica. Bien, o sea que prácticamente todo el ventrículo izquierdo va a recibir el gasto de las aurículas, de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Y entonces él tiene una sobrecarga de volumen, ¿verdad? Y puede llegar a ser el paciente una hipertensión pulmonar. Recuerden que el flujo va aumentando y se complican con hipertensión pulmonar. Bien. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué va a tener el paciente? Cianosis, obviamente, cianosis. ¿Por qué? Porque hipoxia, ¿no? Hipoxia severa, sobre todo. Puede tener acidosis por hiperventilación, ¿verdad? Hiperventilación y acidosis, ¿verdad? El famoso hipocratismo digital que le habíamos hablado, ¿a qué se refiere? Los dedos en palillo de tambor o o las uñas en vidrio del reloj. ¿Ya? La policitemia, porque se activan todos los mecanismos después de aumentar los niveles de glóbulos rojos en sangre. Bien, que es lo más importante. Bien, al examen físico va a encontrar esto. Usted va a ver que estos que tienen atresia tricuspidia van a ver, bueno, este menino o menina está pequeño para su edad. Es porque existe un hipodesarrollo. ¿Por qué eso es hipodesarrollo? Porque tienen hipoxia, porque tienen cianosis. Bien, por eso es que van a ver que ellos son pequeños. Bien, un hipodesarrollo. Lo otro que van a encontrar es la onda del pulso yugular aumentado, porque ya saben por qué, porque la sangre está, se estanca en el sistema venoso. Bien, y usted, obviamente, como existe una estenosis, una atresia tricuspida, no existen válvulas tricuspidas, entonces lo único que va a escuchar, y siempre se pregunta, un primer ruido único. ¿Por qué un primer ruido único? Porque lo único que hay es una válvula mitral, la válvula tricuspidia no existe, ¿no, verdad? Solo un único ruido, ¿no, verdad? Y existe un soplo sistólico en mesocardio, que es lo más importante. Fíjense que le coloqué lo más importante aquí con respecto al examen físico.
Bien, en el electrocardiograma, obviamente la onda P va a ser alta por crecimiento, ¿no, verdad? De aurícula, una desviación del eje a la izquierda, bien, que es lo más importante que se ve en el electrocardiograma. Bien, y en radiología va a ver cómo la parte derecha, el borde derecho de la silueta cardíaca está un poquito aumentada, es prominente, y va a haber una distensión de las venas cavas inferiores y de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre no pasa hacia los ventrículos y entonces la sangre fija en el sistema venoso. Van a ver también que el borde izquierdo es redondeado y a veces el arco medio lo van a encontrar cóncavo y recto. Bien, ya casi estamos terminando. Yo sé que está esto complicado, tranquilos. Bien. Vamos a la transposición de grandes vasos. Creo que Doutor, nos falta... Dígame. Então essa Sim. atresia, ela não vai passar nenhum um pouquinho de fluxo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo direito? No pasa nada. Ah, entendi. Nada. ¿Por qué? Porque está Doctor. atrésico. Dígame. Entonces, la sangre pasa al lado izquierdo por el foramen oval o cómo hace? Por el foramen oval. Porque persiste, ¿no? Ah, sí, entendí. Por las presiones. Bien. Dale. Bien. Ya estamos terminando, tranquiliño. Yo sé que está complicado esto. Vamos a la transposición de grandes vasos. Bien. Fíjense lo que dice ahí. Segundo lugar en frecuencia de cardiopatías congénitas cianóticas. Ocupa el segundo lugar. Por eso está aquí, por eso lo estamos hablando de él. Bien, y representa el 5 al 10% del total de cardiopatías congénitas. Es más frecuente en el sexo masculino. Bien, y la cianosis usted lo va a encontrar desde el primer día de nacido. Bien. Y va a haber una ausencia de soplos, sobre todo si es una transposición, sobre todo simple. Bien. Y fíjense que esto es engrasado porque la radiografía se ve típico. Hay una detección de la silueta cardíaca en forma de huevo suspendido. Usted va a decir, ¿cómo será eso? Hay una imagen aquí para ver. Aquí está la transposición de los grandes vasos. Miren aquí, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo y la aorta saliendo del ventrículo derecho. Eso es transposición de grandes vasos. Y miren aquí, el corazón en el rayos X parece, ¿verdad? Se asemeja, eso los radiólogos lo dicen, parecido a una imagen en huevo suspendido. ¿Comprendieron? Sim, ¿verdad? doutor. Bien, puse la imagen ahí porque me pareció que iban a preguntar y entonces se los puse ahí directamente. Bien, es como mencioné aquí, fíjense la imagen. ¿De dónde sale la aorta? ¿De dónde sale la arteria pulmonar? ¿Verdad? Fíjense, aquí está, la aorta sale del ventrículo derecho, que eso es anormal, eso es patológico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si la aorta sale fíjense, si la aorta sale del ventrículo derecho, ¿qué va a llevar la aorta a la circulación sistémica? Nada, no tiene sangre saturada, no tiene, entonces, por eso hace hipoxia, ¿no? Porque no está llevando, recuerden que todo lo que llega al ventrículo derecho es sin oxígeno, ¿verdad? Y entonces la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿verdad? Y entonces la aorta le va a llevar nuevamente sangre oxigenada para el pulmón. Ya el pulmón, ¿no? ¿verdad? Su función es oxigenar, va a oxigenar sangre oxigenada, ¿no? ¿verdad? Y obviamente, a pesar de que existe una separación, ¿verdad? Las dos van a funcionar al mismo tiempo. No es que una va a parar de funcionar, las dos están funcionando. Bien. Y entonces usted va a tener hipoxia en toda la periferia, ¿no verdad? Y sangre oxigenada, hiper o más oxigenada de lo que normalmente ocurre en los pulmones. ¿Bien? ¿Comprendieron? Fíjense, les muestro la imagen aquí. Miren nuevamente, ¿bien? ¿no verdad? Miren la arteria pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces, esa arteria pulmonar está llevando sangre al pulmón que ya está oxigenando, ¿no verdad? Y la aorta está llevando sangre del ventrículo derecho, que llega sangre desoxigenada y está llevando más sangre desoxigenada a la periferia. Bien? Doutor, nessa imagem aí parece que tem uma comunicação entre os dois ventrículos ou impressão
No, aquí no. Na Puede, imagem puede que ser que mostrou. exista, puede ser que exista realmente, pero por eso mencioné, si es única, va a ocurrir solo eso. Bien, pero ¿cómo les digo? Es que a veces las malformaciones congénitas, lo ideal es que se aparezca como transposición de grandes vasos o se aparezca como una atresia tricuspidia. Es que a veces las malformaciones pueden tener mucho más de una malformación. Usted se preguntaría, ¿por qué puede tener más de una malformación? Es que si recuerda lo que le expliqué en embriología, los vasos sanguíneos o el corazón se tabica a partir de plegamientos y de proliferación. Y entonces ese plegamiento, esa proliferación ocurre justo en este mismo lugar. Por eso puede estar asociado, ¿entiendes? Incluso esas malformaciones congénitas, a veces, por ejemplo, miren aquí, si usted observó, además de tiene una persistencia del conducto arterioso. Y fíjense que eso salva la vida incluso del paciente. ¿Por qué? Porque miren, la sangre puede volver hacia hacia la cavidad izquierda, ¿no verdad? Y alivia, ¿no verdad? O sea, aquí está yendo lo desoxigenado y se mixtura con lo oxigenado, entonces ayuda en cierto grado, resuelve un poco el problema, ¿no verdad? Es un problema dentro del problema que va a resolver un problema, ¿comprende? Sim, doutor. Bien. Entonces, fíjense, miren esto. A veces hay presencia de efectos que permita la mezcla de ambas circulaciones. Eso es lo que le mencioné, ¿no verdad? La comunicación interauricular o interventricular, la persistencia del conducto arterioso, eso ayuda. A veces tiene más de una malformación. Dice, el paciente está peor. No, el problema es que a veces la biología es inteligente. Dice, bueno, no se comunica lo derecho con lo izquierdo. No existe alguna vía para oxigenar el tejido, entonces persiste el conducto arterioso o se comunica aurícula izquierda con aurícula derecha para intentar resolver el problema. Desde el punto de vista clínico, recuerden, cianosis, la cianosis progresiva, sobre todo en las primeras 24 horas, y usted va a ver cómo el paciente que hace hipoxia al final se complica con una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente activan el metabolismo anaerobio. Bien. Y observen, si el recién nacido tiene una comunicación interventricular o una persistencia del conducto arterioso, eso ayuda, va a hacer que el paciente tenga menos cianosis, pero al final ellos terminan con una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva y una alteración vascular o enfermedad vascular pulmonar. ¿Bien? Y por último, la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar representa el 10% de aquellos pacientes que hacen malformaciones o cardiopatías congénitas. Bien, y fíjense que el latido de estos pacientes bajo es paraesternal muy bajo. Tiene un frémito, o sea, un tremor, tipo un tremor debido al latido en la horquilla external o en la base cardíaca, o a veces en los dos lugares. Va a tener un soplo sistólico de eyección, 2 a 4 de 6 grados, ¿bien? En el segundo espacio intercostal. Va a tener un clic de eyección, eso que se oculta sobre todo en el foco pulmonar, ¿bien? Y un segundo ruido que está disminuido. Obviamente, el flujo pulmonar, ¿cómo debe estar? Disminuido porque tiene una estenosis pulmonar. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede en esta estenosis pulmonar? Lo que sucede es que existe una fusión de esas válvulas pulmonares. Se fusionan, ¿bien? Produciendo una estenosis. Y a veces forma una membrana que, fíjense, el orificio es de 2 milímetros hasta 1 centímetro. Y recuerden que él es de más de 3 centímetros, ¿verdad? Cuadrado. Y entonces imagínense, menos de 2 centímetros, 1 centímetro, es una estenosis. Y a veces usted va a encontrar una dilatación después de la estenosis en la arteria pulmonar, ya sea derecha o en la arteria pulmonar izquierda, ¿bien? Una pequeña dilatación. Obviamente, como haber una estenosis de esa arteria, las presiones en el ventrículo derecho deben aumentar, ¿no verdad? Y, sobre todo, ¿qué va a ocurrir con ese ventrículo derecho? Como
no hay como salga la sangre del ventrículo derecho, va a haber un aumento de ese trabajo en el ventrículo y va a haber una hipertrofia de ese ventrículo. Y termina al final, ¿no, verdad?, con una insuficiencia cardíaca congestiva y obviamente el flujo pulmonar está disminuido. Bien, desde el punto de vista clínico, y es muy variable, va a depender prácticamente del grado de obstrucción de esa arteria, ¿verdad? Y si estos pacientes tienen una estenosis pulmonar moderada, estos pacientes pueden desarrollar una estatura, un peso normal, pueden, porque no es tan estenosada, ¿verdad? Hay cierto grado de flujo, ¿verdad? Pueden encontrarse también una deformidad precordial, a veces con un latido paraesternal visible o palpable. Cuando usted coloca ahí en la región precordial la mano, puede sentir el latido. Bien, y no tiene soplo diastólico. Bien, en el electrocardiograma va a encontrar que obviamente el eje eléctrico está desviado hacia la derecha por la hipertrofia, como habíamos mencionado. Va a haber un crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga, ¿verdad? Y van a ver, si obviamente el ventrículo derecho está aumentado, van a ver ondas R y T negativas en V1 hasta V6. Bien, en radiología va a haber un ventrículo derecho hipertrofiado, el ápice cardíaco elevado, y va a encontrarse un arco mediano que está dilatado, ¿verdad? Está aumentado por dilatación, ¿verdad? Por dilatación del tronco de la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar izquierda. Bien, eso es lo que les preparé hoy para de las malformaciones congénitas. Y como les mencioné, se pregunta siempre en exámenes, la estenosis aórtica es cianótica, no es cianótica, tiene el flujo pulmonar disminuido, aumentado, así como les hice la clasificación, porque eso ayuda realmente a comprenderlo mejor. Bien, y cualquier duda ahí me escriben ahora o me escriben después, eso depende de cada uno de ustedes. Y este material ya lo estoy subiendo para que puedan estudiar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Acho que não. Alguém mais? Doutor, Ajá. o senhor voltando à transposição de grandes vasos. O senhor disse que quando tem essa transposição, às vezes pode ter uma comunicação interventricular que pode ajudar a resolver o problema por um certo tempo. Mais ou menos, qual é o tempo que seria essa resolução? Por exemplo, alguns anos? Quantos anos a pessoa conseguiria sobreviver com essas alterações? Estos pacientes tienen que resolver el problema hasta el año. Bien, tienen un año para resolver el problema. ¿Por qué? Porque usted va a ver, hay muchos, incluso a veces me toca evaluarlo porque tienen poco desarrollo psicomotor y ellos tienen que resolver antes del año. Bien, hay algunos que esperan hasta el año para ver que ellos tengan buen peso, buena alimentación, buena talla, porque uno de los problemas del recién nacido, de la cirugía en neonatos, en pediatría, usted va a ver es el volumen de sangre. El recién nacido y en edad pediátrica, ellos se complican fácilmente con hipovolemia, porque son pequeños, ¿verdad? Tienen poco volumen de sangre. Entonces, hay que tener siempre sangre en ellos, y más si ya tienen un poco de desarrollo psicomotor o pondoestatural, entonces la complicación es mayor. O sea, no puedo esperar 3 años, 4 años, 5 años, porque si no, estos no van a desarrollarse adecuadamente. Van a ser muy pequeños, van a tener problemas psicomotores en el futuro, ¿entienden? Y recuerden que un niño tiene edad para caminar, para hablar, para decir sus primeras palabras, la verdad, para ir a la escuela. Y entonces no podemos estar con un niño con esas malformaciones congénitas hasta los 5 años, hasta los 6 años, 7 años, ¿verdad? Entendi, doutor. Bien. Si no tienen ninguna duda, pues infelizmente nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Gracias, doutor. Graças, doutor. Bueno, les subo el material. Graças a Deus. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, muito obrigado. Até a Tchau, próxima. doutor.
Até mais. Hasta pronto.